A ver, ¿qué pasa cuando un país tiene una deuda tan, pero tan grande que parece, bueno, impagable? Hay una estrategia, una que no se discute mucho, pero que es súper poderosa, que los gobiernos pueden usar para, digamos, manejar la situación. Vamos a ver de qué se trata. Ok, empecemos con esto. Miren este número. 38 billones de dólares. Así como lo oyen. Esa es la proyección de la deuda nacional de Estados Unidos. Es una cifra tan descomunal que la verdad cuesta hasta imaginársela. Pero sus consecuencias, esas sí que son bien reales. Para entender todo este embrollo vamos a ir paso a paso. Primero vamos a dimensionar el problema real. Después veremos por qué las soluciones que a todos se nos ocurren pues no funcionan. Luego nos metemos de lleno en la estrategia secreta que se está usando. Cuáles son sus herramientas, qué podría pasar en el futuro y lo más importante de todo, quién es el que al final paga la cuenta. Y es que el problema ya llegó a un punto crítico. Miren, ya no es solo hablar del montón de dinero que se debe, sino de lo que cuesta mantener esa deuda viva. Los pagos de puros intereses se han vuelto tan gigantescos que están, literalmente, volteando de cabeza las prioridades de todo el presupuesto del país. Para que nos demos una idea de la magnitud, imaginen esto. El gobierno gasta más dinero en pagar solamente los intereses de su deuda que en todo su presupuesto de defensa nacional. O sea, cuesta más mantener la deuda que mantener a todo el ejército. Eso sí que nos da una idea de la escala del desafío que tienen enfrente. Entonces, uno se pregunta, ¿no? Si el problema es tan claro, ¿cuáles son las soluciones obvias? Bueno, aquí es donde la cosa se pone complicada, porque hay, digamos, dos caminos principales que se podrían tomar, pero, como vamos a ver, los dos están completamente bloqueados. Por un lado está la austeridad, o sea, recortes de gasto masivos, subidas de impuestos brutales. ¿El resultado? Pues muy probablemente una depresión económica tremenda y un suicidio político para quien lo intente. La otra opción es el default explícito, simplemente decir, ¿saben qué? No pago. Eso haría colapsar todo el sistema financiero mundial que se sostiene en la confianza de sus bonos. Así que ninguna de las dos es una opción real, son impensables. Ok, si las opciones obvias están fuera de la mesa, entonces ¿qué queda? Y aquí es donde llegamos al meollo del asunto. Hay una tercera vía. Una estrategia oculta que no necesita ni recortes salvajes ni un colapso financiero. Se le conoce como default silencioso o represión financiera. Y la idea, en el fondo, es bastante simple. No se trata de no pagar la deuda, no. Se trata de pagarla con dinero que vale cada vez menos. El truco es mantener la inflación siempre, consistentemente, por encima de los intereses que se pagan por esa deuda. Así, aunque nominalmente se pague la misma cantidad, el valor real de esa deuda se va deshaciendo, se erosiona con el tiempo. Entonces, el punto clave aquí es este. No es un default como tal, es más bien una liquidación por inflación. En la práctica, esto es una transferencia de riqueza, de poder adquisitivo. El dinero que la gente, los ahorradores, los pensionados, tienen guardado va perdiendo valor. Y es precisamente esa pérdida de valor la que, en efecto, alivia la carga de la deuda para el Estado. Pero, a ver, ¿cómo se logra esto en la práctica? Porque no es algo que pase por casualidad. No, para nada. Se apoya en un juego de herramientas muy específicas, diseñadas justamente para reprimir el sistema financiero. La primera herramienta es la del comprador cautivo. ¿Qué significa esto? Que a través de regulaciones como Basilea III o Dodd-Frank, básicamente se obliga a los bancos, a las aseguradoras y a los fondos de pensiones a comprar bonos del gobierno. ¿Por qué? Porque los clasifican como el único activo súper seguro que deben tener. Y claro, esto crea una demanda artificial que garantiza que siempre haya compradores para la deuda, y así se mantienen los intereses por el suelo, artificialmente bajos. La segunda herramienta es fascinante. Se le llama la brújula rota y se refiere al índice de precios al consumidor, el famoso IPC. A ver, la forma en que se calcula la inflación oficial puede, digamos, maquillar un poco su impacto real. Por ejemplo, si el bistec se pone carísimo, el cálculo oficial asume que la gente se va a pasar a la hamburguesa, que es más barata, y ¡pum!, se reporta menos inflación. Es lo que llaman sesgo de sustitución. O, otro ejemplo, si un coche nuevo cuesta más, se dice que es por las mejoras tecnológicas, y de nuevo se ajusta la inflación para abajo. Al final, al reportar una inflación oficialmente más baja, el gobierno se ahorra una millonada en pagos que están atados a ese índice, como las pensiones o la seguridad social. Y la tercera herramienta es la dominancia fiscal.
Esto pasa cuando las necesidades del gobierno, dominan las decisiones del Banco Central. Imaginen que los grandes compradores extranjeros, como China o Japón, deciden dejar de comprar deuda de Estados Unidos. Alguien tiene que comprarla, si no los intereses se irían a las nubes. ¿Y quién entra al rescate? El Banco Central. Simplemente imprime dinero nuevo para comprar todos esos bonos que nadie más quiso. En esencia, se convierte en el prestamista de última instancia del propio gobierno. Claro, todo esto nos lleva a pensar en el futuro y a una pregunta un poco inquietante. ¿Y si estas herramientas se volvieran todavía más poderosas? Pues aquí es donde entra en la conversación el tema de las monedas digitales de los bancos centrales, las famosas CBDC. Según este análisis, las CBDC podrían llevar la represión financiera a otro nivel. Pensemos, con el efectivo, con los billetes, siempre hay una vía de escape. Se puede sacar el dinero del banco y guardarlo. Pero con una moneda que es puramente digital y controlada por el Estado, esa opción simplemente desaparece. Se podrían aplicar intereses negativos al instante. O incluso, se podría programar el dinero para que tenga fecha de caducidad si no se gasta, forzando así el consumo y acabando con el ahorro. El control, en teoría, sería absoluto. Lo que nos deja con la pregunta del millón, la más importante de todas. Después de toda esta ingeniería financiera, ¿quién es el que de verdad paga la cuenta? Y esta idea, parafraseada del análisis del profesor Restrepo, lo resume a la perfección. El objetivo no es pagar esos 38 billones de dólares en su valor real, sino liquidarlos usando la inflación. Es, en definitiva, una transferencia de riqueza deliberada, donde la clase media y los ahorradores ven cómo su poder de compra se evapora para mantener a flote al Estado. Así que nos quedamos con una última reflexión. Si la inflación le quita valor al dinero de la gente para financiar las cuentas del Estado, ¿no es eso en la práctica una especie de impuesto invisible? ¿Un impuesto por el que nadie votó? Ahí se los dejo para pensar.